Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 8 de noviembre de 2022. Hoy el nombre propio que aparece como más en apuros es el de Manuel Marlaska, ministro del Interior, y por ahí quiero empezar el programa de hoy. Bueno, va a comparecer dentro de apenas una hora en el Congreso de los Diputados y no sé si esa comparecencia, que en teoría no tiene nada que ver con el motivo que le tiene en la picota, le alivia o no le alivia, porque aunque no tenga nada que ver, es verdad que los diputados que forman parte de la Comisión de Secretos Oficiales, que es donde va a comparecer el ministro Marlaska, podrán preguntarle a propósito de los sucesos de Melilla, los que ocurrieron el día 24 de junio en Melilla y que ocasionaron 23 muertes, que es lo que después de todo tiene contra las cuerdas al propio ministro de Interior. ¿Por qué? A ver si se lo explico bien. Porque el ministro de Interior estaba convencido de que llevando a Melilla a algunos diputados de la Comisión de Interior de todos los partidos políticos y dejándoles ver los vídeos, las imágenes de lo que ocurrió el día 24, iba a poder demostrar, más allá de toda duda razonable, que él nunca ha mentido cuando nos ha dicho, uno, que la Guardia Civil actuó bien, actuó de manera proporcionada y que en territorio español no se produjo ningún incidente que pusiera en peligro la vida de las personas que murieron. Todos ellos, decía Marlaska, murieron en territorio marroquí. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Que efectivamente se produjo la visita. Ahí estaban 8 diputados del Parlamento, ellos vieron los vídeos y otros que no vieron los han contado hoy los medios de comunicación y según todos los indicios de lo visto en los vídeos y sobre el terreno, parece que lleva a los diputados a la conclusión de que el ministro Marlaska mintió. De tal manera que hoy el Partido Popular ha llegado más lejos de lo que había llegado hasta ahora y ya pide, como verán enseguida, la división del propio ministro. Pero bueno, que lo pida el Partido Popular tampoco parece que sea el principal, o debería ser, el principal motivo de preocupación de Marlaska. A eso lo que le preocupa es el hostigamiento al que le están sometiendo sus propios socios de coalición, que son los que están llevando la voz cantante. Ellos quieren una comisión de investigación que derive en la depuración de responsabilidades y eso naturalmente pasará por la solicitud de dimisión del ministro Marlaska. Dicen todos los que han estado allí que no tiene razón Marlaska, que efectivamente las muertes y los hostigamientos y los incidentes más terribles se produjeron en suelo español. Y aunque Marlaska trata de convencerles de que eso no es verdad, que se produjo en una zona que estaba entre la frontera de España y de Marruecos, una zona que no es estrictamente española, pues ellos no se lo tragan, no se lo creen. Incluso los expertos están hablando de que efectivamente es un terreno confuso porque tiene soberanía española, pero jurisdicción marroquí, pero que desde el punto de vista territorial es suelo español. Y eso no lo pueden obviar. Y eso es exactamente lo que están diciendo los diputados de Izquierda Unida y de la coalición que llamamos coloquialmente, para entendernos, Frankenstein. El que ha sido más claro ha sido Enrique de Santiago, que es el secretario general de Izquierda Unida. Y él lo que ha dicho es que se deje el ministro de Gaitas, que lo que ocurrió en suelo español. Toda la zona donde han ocurrido los hechos es una zona de soberanía española. En todo caso, el problema es quién ejerce la autoridad. Y lo que está claro es que en zona bajo autoridad española se produjo la avalancha. Y lo que está claro es que en el lugar donde se produjo la avalancha es donde se produjeron los fallecimientos o, en todo caso, las heridas graves. Por lo tanto, ¿qué es lo que procede? Pues lo que procede es que hay una comisión de investigación que trate de aclarar definitivamente los sucesos y trate de, esclarecer hasta qué punto el ministro Marlaska nos contó una milonga o no nos la contó, es decir, si mintió o no mintió. Joan Baldoví, que era uno de los diputados que fueron a Melilla a ver lo que había ocurrido in situ, tiene claro que esa comisión de investigación es absolutamente ineludible. Cada día que pasa resulta más evidente que hacen falta luz y taquígrafos. Resulta más evidente que era absolutamente necesaria crear esa comisión de investigación y esperemos que se sustancie pronto para que se sepa toda la verdad. El Partido Socialista está tristemente convencido de que al final esta petición terminará prosperando y por lo tanto dan por hecho que esa comisión de investigación se va a producir y se va a producir por la deslealtad, dicen ellos, de sus socios de gobierno. Serán desleales, pero siguen siendo socios de gobierno y como se van a empeñar, como se están empeñando, de hecho ya lo acaban de oír, en que se constituya esa comisión de investigación, pues no va a haber manera de frenarla porque el Partido Popular se va a sumar también previsiblemente a esa solicitud.
Nos contaba Rubén Fernández hace un instante que cuando uno habla en los corrillos más restringidos con la gente del gobierno, ellos ya asumen que de manera indefectible van a tener que comerse ese sapo. Buenas tardes. El sector socialista cree que habrá comisión de investigación sobre los muertos en Melilla y critican a sus socios Unidas Podemos y Bildu por pedirlo. Es difícil explicable, afirman, mientras que están seguros que el PP aprovechará para respaldarlo y así hacer el mayor daño posible al gobierno. En la Moncloa han visto a un Fernando Grande Marlaska tranquilo, que incluso ha enseñado a sus compañeros algunos vídeos. Él sigue afirmando con convencimiento que las cargas españolas fueron proporcionales, afirman algunos compañeros de gabinete. También en su defensa ha salido la ministra portavoz Isabel Rodríguez. El respeto y la confianza en la investigación, como les decía, y la confianza en que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actúan con criterios de proporcionalidad y conforme a la ley. Mientras que Unidas Podemos guarda silencio y evita respaldar al ministro del Interior. Bueno, guarda silencio, pero hay silencios que son muy delatores, porque todo lo que no sea una declaración de apoyo es naturalmente una declaración en sentido contrario, aparte de que ya podríamos buscar en la hemeroteca algunos pronunciamientos recientes de dirigentes de Unidas Podemos en la misma línea de lo que le hemos escuchado decir a Enrique de Santiago o a Jan Baldoví. Pero bueno, nos contaba en esta crónica Rubén Fernández que efectivamente en el Partido Socialista dan por hecho que el Partido Popular, que el principal partido de la oposición, se sumará a la petición de la Comisión de Investigación porque está en su intención, dicen en el PSOE, en el Gobierno, hacer el mayor daño posible. Y yo no sé si eso responde o no responde exactamente a lo que piensa el Partido Popular, pero desde luego hoy el Partido Popular, como les decía al principio, ha cruzado una frontera que hasta ahora, hasta donde yo soy capaz de recordar, no había traspasado. Elías Bendodo, que es el número 3 del Partido Popular, ha pedido la dimisión de Marlaska. Y si, como dicen algunos medios de comunicación, se han trasladado cadáveres desde la frontera de España a la frontera marroquí. Si esto es así, como hemos podido comprobar en las imágenes, y que el ministro del Interior ha dicho que no era así cuando lo hemos visto todos, porque aquí te puedes equivocar, pero lo que no puedes es mentir al conjunto de los españoles, ¿eh? Si esto es así, como estamos viendo, el Partido Popular reclama al presidente Sánchez el cese del ministro del Interior y hacerlo mejor hoy que mañana. Bueno, esta es la posición del Partido Popular, que se parece en parte, pero no en todo, a la posición que ha manifestado también el portavoz de Vox, el señor Espinosa de los Monteros. Vox pide la dimisión de Marlaska, pero hay que decir que Vox viene pidiendo la dimisión de Marlaska mucho antes de que se produjeran los incidentes de Melilla. Por lo tanto, no pide la dimisión de Marlaska específicamente por lo que ha ocurrido. Es más, así como tenemos indicios para pensar que el Partido Popular terminará respaldando la petición de una comisión de investigación en el Parlamento para saber lo que ocurrió en Melilla el día 24, Vox no quiere esa comisión de investigación, porque no quiere que los partidos que rodean al gobierno, me refiero a Bildu, me refiero a Esquerra, me refiero a Unidas Podemos, me refiero a Izquierda Unida, etcétera, etcétera, instrumentalicen en beneficio propio un mal trabajo, que en ningún caso se ha producido, según Espinosa de los Monteros, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pedimos constantemente la dimisión o el cese del ministro de Interior, pero desde luego lo que no vamos a hacer es permitir que los enemigos de la nación, Bildu, RC, Podemos, instrumentalicen a la Guardia Civil o al ministro de Interior a través de la Guardia Civil colaborando con ellos. Por lo tanto, que dimita Marlaska, sí. Que hay una comisión de investigación, no. No, porque no queremos que la Guardia Civil acabe en mal lugar. Esta es, digamos, la interpretación que yo hago de estas declaraciones del señor Espinosa de los Monteros. En todo caso, ustedes leerán hoy en muchos medios de comunicación que son dos los partidos que piden ya la dimisión de Manuel Marlaska. Y no la piden los socios porque todavía quieren cumplimentar ese trámite de la comisión de investigación, pero acabarán pidiéndola, yo creo que de una manera absolutamente inevitable. Bueno, este es uno de los grandes asuntos de la información del día. Y luego hay otro segundo asunto que tiene también algunos protagonistas comunes, pero que no hace referencia a Marlaska, sino a Yolanda Díaz o a Pablo Iglesias, o a Pablo Iglesias o a Yolanda Díaz, en función de cómo queramos situar, digamos, el estatus de la cuestión. Ustedes saben que este fin de semana Pablo Iglesias arremetió de una manera directa, aunque no la nombrara, contra Yolanda Díaz. Y puso pues bastantes dudas a propósito de la capacidad que tenía Yolanda Díaz para liderar
una zona a la izquierda del Partido Socialista en la que pudieran confluir tanto la plataforma Sumar, que es la que está impulsando Yolanda Díaz, como Unidas Podemos, que es el invento que se sacó de la manga hace ya algunos años el señor Iglesias. Y invento, por cierto, sobre el cual sigue influyendo mucho a pesar de que no tiene ningún cargo orgánico en esa formación política. Bueno, con posterioridad se han producido muchas declaraciones, muchas no, pero por lo menos un par de Pablo Iglesias para puntualizar lo que dijo el fin de semana en el mitin. Primero habló en RAC 1, dijo que no iba contra la señora Yolanda Díaz, y luego por la noche habló en la cadena SER. Y allí instó a Yolanda Díaz a que aclare cuanto antes si quiere ser candidata en las próximas elecciones. Lo cual naturalmente supone también un cambio en lo que es el discurso político que hasta ahora se había producido. ¿Qué actitud mantiene Yolanda Díaz frente a esta reiterada actitud, digamos, hostil de Pablo Iglesias hacia su liderazgo? Pues el de dar la callada por respuesta. Miren Muro. Buenas tardes, y Yolanda Díaz va a hacer suyo el refrán de no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Desde su equipo aseguran que no va a entrar a responder a un Pablo Iglesias que consideran está perdido. Desde ese equipo de Yolanda Díaz explican también que ellos van a seguir adelante con su proyecto Sumar, a pesar de la presión de una persona que aseguran está resentida. Apuntan a que Pablo Iglesias no ha sabido digerir que Díaz tenga la capacidad de crecer en solitario y no bajo su paraguas de Podemos. Y tengo que decir que en esta actitud no está sola Yolanda Díaz, porque es verdad que Unidas Podemos, digamos la formación política que controlan teóricamente Ione Belarra e Irene Montero, pero de hecho, de facto, el propio Pablo Iglesias, no es la única formación política que está a la izquierda del PSOE. Izquierda Unida forma parte también de esa coalición, e Izquierda Unida ha cerrado filas no en torno a Iglesias, sino en torno a Yolanda Díaz. Y esto es lo que hoy ha dado alguna declaración política de cierto relieve. Enrique de Santiago es el secretario general del Partido Comunista y uno de los máximos dirigentes de Izquierda Unida. ¿Y qué le ha dicho Iglesias? Que no está contento con lo que dijo este fin de semana. Y yo francamente creo que las calificaciones, cada uno queda clarísimamente retratado en las cosas que dice en cada momento y en el contexto en el que lo dice. Eso por supuestísimo, ¿no? Y todavía algo más importante, no es verdad, en opinión de Enrique de Santiago, lo que dijo el señor Iglesias. No es verdad que se esté produciendo una desafección de la gente de Izquierda Unida o de Unidas Podemos con respecto a Yolanda Díaz. Yo no creo que la militancia de Podemos quiera marcar distancias con el proyecto de Yolanda Díaz. Yo creo que hay que agradecer el esfuerzo que hace la militancia de Podemos, del resto de organizaciones, pedirles que no se desanimen. Yo creo que todo va a ir bien. Hay dos declaraciones también del portavoz parlamentario del Partido Socialista Obrero Español, de Patxi López, que me parece que vienen a cuento y que nos pueden aportar alguna luz a propósito de lo que está ocurriendo en esa riña interna en el mundo de la izquierda. Lo primero que ha dicho hoy Patxi López, a preguntas de los periodistas, en Onda Cero en concreto, ha sido que le da mucha lástima el espectáculo al que estamos asistiendo. Me da mucha pena lo que estamos viendo, ¿no? Porque yo soy de los que cree que lo que está a la izquierda del Partido Socialista debiera aglutinarse detrás de alguien, ¿no? Para recibir todo este voto, porque cuando la izquierda se divide, quien gana siempre es la derecha. Bueno, esta es una reflexión, digamos, de carril, tampoco es que nos aporte nada nuevo. Hay una segunda consideración que sí que me parece más interesante. Pues saben ustedes que Pablo Iglesias, sobre todo en las declaraciones de ayer por la mañana en RAC 1, arremetió contra todos los que habíamos interpretado, que yo creo que fuimos todos, que él estaba arremetiendo contra Yolanda Díaz. Dijo que en ningún momento había citado a Yolanda Díaz y que en su ánimo o en su mente no estaba meterse con Yolanda Díaz. Estaba la idea de meterse contra el relato mediático que decía que a Yolanda Díaz le iría mejor si a Podemos le fuera peor en las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el propio Partido Socialista, el propio Patxi López, es de los que interpretó que lo que estaba haciendo con esas declaraciones Pablo Iglesias era ponerle chinitas en el zapato o palos en la rueda a la propia Yolanda Díaz. Bueno, él de alguna manera fue quien dijo, bueno, pues Yolanda puede ser quien pilote el destino de lo que ha sido Podemos y esta parte de la izquierda que está
a la izquierda del Partido Socialista, y parece que ahora está poniendo muchas trabas para que eso sea así, ¿verdad? Bueno, eso es lo que parece, eso es lo que interpreta Patxi López, insisto, eso es lo que interpretamos la mayoría de los que vemos desde la distancia el espectáculo, que no sabemos cuál será o qué capítulo nos mandará mañana. Pero bueno, por completar la crónica política con otras cosas y en un formato más breve, deje que hable de 4 nombres propios. El primero de ellos es el de el hombre fuerte de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras. Tal vez sepan, y si no se lo cuento yo, que el gobierno catalán, el gobierno del señor Aragonés, se reunió ayer con el PSC para exponerle su proyecto de presupuestos. Y hoy ha sido Junqueras quien ha mostrado su disposición a pactar las cuentas con los socialistas, ojo, siempre y cuando se ponga de acuerdo con la sociedad catalana. En otras palabras, que se muestren a favor del referéndum de autodeterminación. El Partido Socialista ha de fer passos. El Partido Socialista debe dar pasos para reconciliarse con ese 80% de la población que está en contra de la represión, con el 80% de la población que dice que el futuro de Cataluña se debe decidir votando, con ese 80% que debe preferir que Rodalies de Renfe funcione a que no funcione. Y también debería reconciliarse con ese 80% que querría que los fondos europeos llegasen a Cataluña. Así que cuando el PSC dé pasos en esta dirección, oye, seguro que hay muchas cosas en las que nos podríamos poner de acuerdo. Sobre les quals ens podríem posar d'acord. El segundo nombre propio, en este rápido resumen de otras noticias destacadas de la crónica política, es el de Reyes Maroto, podríamos decir, o de Juan Lobato, depende de lo que queramos ver. Resulta que hoy Juan Lobato, que como saben es el líder del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, ha estado en Antena 3 y en una entrevista que le ha hecho Susana Griso ha dado varias pistas a propósito de quién va a ser el próximo candidato del PSOE a las elecciones autonómicas madrileñas. Lo primero que ha dicho es que iba a ser una mujer. Y después, a preguntas de Susana Griso, ha dejado bastante claro que esa mujer se llama Reyes y se apellida Maroto. ¿Mujer, ministra, Reyes Maroto? No estamos en el momento de acotar porque además tendrá que ser ella quien va a ser la futura alcaldesa la que anuncie esa candidatura a unas primarias en las que, como digo, participarán todos los militantes y tendrán que decidir ellos. Pero desde luego va a haber una candidata muy, muy potente y con un equipazo. Hablemos ahora brevemente de otra ministra, de Raquel Sánchez, de la ministra de Transporte. Saben ustedes que a partir de las 12 de la noche del próximo domingo hay convocada una huelga indefinida por parte de los transportistas autónomos. Bueno, pues hoy Raquel Sánchez se ha mostrado dispuesta a sentarse a negociar con ellos para tratar de llegar a un acuerdo que termine por acabar con esta amenaza de huelga. Lo que dice la ministra es que, hombre, ya se han mejorado mucho las condiciones del sector, que se hizo durante el decreto que se aprobó para acabar con la huelga que se había protagonizado en el mes de marzo, y que ahora lo que procede es darle tiempo a ese decreto para que surta los efectos deseados. Entre tanto, añade, la huelga convocada a partir del domingo no va a beneficiar a nadie. Hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad y también recordar que hemos aprobado un conjunto de medidas que son históricas, que dan cumplimiento y respuesta a sus reivindicaciones, y que entre ellas la última fue la aprobación de ese Real Decreto Ley para evitar que se trabaje por debajo de coste. Hay que seguir trabajando para perseguir las infracciones, pero desde luego este paro no va a beneficiar a nadie. Bueno, y déjenme que les cuente también en la crónica política algo que tiene poco que ver con la política, o menos que ver con la política, aunque su actor sea el alcalde de Vigo, el señor Abel Caballero, y mucho que ver con la Navidad. Saben que durante la Navidad Vigo es la ciudad más iluminada del mundo. Lo digo bien, del mundo. No hay ninguna ciudad que se gaste tanto dinero para poner luces de Navidad en una ciudad como ocurre en Vigo. Y esto, en la situación en la que nos encontramos, donde la energía pues brilla por su escasez, pues ha provocado algunas críticas internas también dentro del gobierno. Por ejemplo, Nadia Calviño le pidió a Abel Caballero que, por favor, en fin, redujera ese esfuerzo lumínico para la celebración navideña. Y hoy le ha contestado al señor Caballero. Primero le ha dicho que ellos se gastan 1 millón de euros en la iluminación navideña de la ciudad, y que sin embargo, gracias a ese esfuerzo de 1 millón de euros, revierten en beneficio de la propia ciudad 500, y que naturalmente comprenderá que en esas circunstancias cambiar de criterio pues sería una locura. Eso sí, se ha mostrado partidario a reducir el número de horas en las que la iluminación de Vigo va a estar activa.
Y es cierto, estamos en un momento energéticamente muy complejo. Por eso en Vigo vamos a ahorrar un 15%, el doble de lo que nos pide Europa. ¿Cómo? Encendiendo media hora más tarde y apagando media hora antes. En vez de 7 horas, encenderemos 6 y, por tanto, superamos el ahorro que nos pide Europa. Y si nos pide más, lo haremos. Martes 8 de noviembre de 2022. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva ley con la que pretende poner coto a las denominadas puertas giratorias en la política, pero también regular los lobbies. Entre los principales puntos de la norma se impedirá que cualquier alto cargo de la Administración pueda realizar tras su cese labores profesionales de influencia desde empresas o consultoras de asuntos públicos. En el caso de los lobbies, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha concretado también sanciones para estos grupos de presión si no cumplen con las siguientes condiciones. Que será objeto de sanción que alguien no tenga cumplimentada la parte correspondiente a la evacuación de informe, por ejemplo, que hayan desarrollado cuando una ley está en audiencia pública, el haber mantenido una reunión con cualquier empleado público que estuviera participando de ese diseño, el hacer regalo o hacer algún tipo de elementos de estímulo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado la apertura de juicio oral de más de 30 personas, entre ellas antiguos miembros de las formaciones políticas PDeCAT y Convergencia Democrática de Cataluña. Todo ello en el marco del denominado caso del 3% por la estructura puesta en marcha supuestamente para financiar a dicho partido de forma ilegal a través de licitaciones de obra pública. Y la ponente del informe de la Comisión de la Investigación del Parlamento Europeo sobre el uso del programa de espionaje Pegasus, una eurodiputada liberal neerlandesa, ha dado por probado este martes el espionaje a 65 independentistas y señala al Gobierno de España como autor de ese seguimiento. Para llegar a esta conclusión, la parlamentaria se ha basado exclusivamente en informaciones publicadas en prensa, por lo que es probable que el documento sea enmendado durante la votación en la comisión. Desde el independentismo ven en este informe la reafirmación de sus sospechas. Diana Riba es eurodiputada de Esquerra Republicana. Informes como estos corroboran que debemos estar sentados en la mesa de negociación y demuestra que el conflicto político existe. Y una de las cosas que lo demuestran es que nos están espiando no por ser terroristas, sino porque queremos terminar en un proceso democrático como el independentista en Cataluña. En medio de la huelga de sanitarios en comunidades como la de Madrid o Cantabria, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha arremetido este martes contra la gestión que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso lleva a cabo en este campo. Madrid es la antítesis de lo que hace todas las comunidades autónomas, excepto Madrid. ¿Alguien entiende que siendo esta especialidad familia y comunitaria una de las más deficitarias, no dicho por esta ministra, por el informe de necesidades, Madrid no solamente no siga la estela de todo el Sistema Nacional de Salud, sino que vaya a la contra? Miren, en sanidad no solo hay que gestionar, hay que planificar. Es evidente que todo el conjunto estamos planificando bien y también es evidente cuál es el modelo planificado de Madrid. Estos son los datos. Todo ello mientras desde la Comunidad de Madrid ha anunciado esta mañana nuevas rebajas del IRPF. Andrés España. Unas deducciones sobre el impuesto sobre la renta que alcanzarán a 700.000 madrileños y sus familias, según el consejero de Hacienda, Javier Fernández de Lasqueti, que significará que los ciudadanos ahorrarán impuestos cerca de 92 millones de euros. Con este son ya 6 las leyes de bajada de impuestos que se han aprobado en el mandato de Isabel Díaz Ayuso. Estas nuevas deducciones en el impuesto sobre la renta van a significar que los madrileños van a ahorrar en impuestos cerca de 92 millones de euros y prevemos que alcancen a 700.000 madrileños y sus familias, evidentemente. Estas deducciones son por el cuidado de personas mayores que vivan con el contribuyente, que se amplía al igual que por la contratación de personas para cuidado de hijos menores de 3 años. En cuanto a las 3 de nueva creación, son para favorecer la inversión en empresas, para gastos de arrendamiento de viviendas para los propietarios y para el pago de intereses de préstamos para estudios universitarios. El excomisario José Villarejo ha señalado este martes a la que fuera vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a la que ha acusado de utilizar el CNI para fines propios. Miguel Ángel Pérez.
La vista oral se ha iniciado con el trámite de cuestiones previas en el que la defensa del comisario José Villarejo ha solicitado anular el juicio. La Fiscalía pide para el comisario una pena de 4 años de prisión por presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Los hechos se remontan a una reunión celebrada el 20 de octubre de 2014 entre el entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, y unos agentes del Centro Nacional de Inteligencia a los que iba a informar sobre la investigación del pequeño Nicolás. Según la Fiscalía, Villarejo planeó grabar la conversación para difundirla posteriormente en un portal de noticias que dirigía a su mujer a través de una aplicación maliciosa instalada en el móvil del comisario Martín Blas, que se activó con la llamada de un periodista también acusado en la causa. Antes de comenzar el juicio, Villarejo acusaba a la exvicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, de utilizar el CNI como una agencia privada de detectives. Lo más aberrante es que se haya utilizado una señora que era la vicepresidenta del gobierno, que en su círculo íntimo la llamaban bolita de azufre, que esta señora haya utilizado el CNI como si fuera una agencia de detectives privada, porque un jovenzuelo estaba hablando de ella y tal, y utilizar a un cuerpo tan importante como es el CNI, tan fundamental para la seguridad del Estado, para perseguir, pincharle el teléfono y tal, a un jovenzuelo. Según Villarejo, es necesario hacer una catarsis para que mejoren las instituciones en España. Un tuitero ha aceptado este martes una condena de 15 meses de cárcel por publicar un vídeo falso que atribuía a un inmigrante menor no acompañado la autoría de una agresión que en realidad había sucedido en China. Esta se trata de la primera condena en España por la difusión de fake news. La defensa del procesado ha pedido al tribunal que suspenda su ingreso en prisión, a lo que la Fiscalía se ha mostrado favorable dado que el hombre carece de antecedentes penales y ha aceptado cerrar sus perfiles en redes sociales. Y terminamos contándoles que bares y restaurantes de toda España, incluida Madrid, tienen previsto apagar sus luces hoy en protesta ante el alza de los costes energéticos. María Chamorro. Un apagón simbólico para protestar por la escalada de costes que está sufriendo el sector y que representa entre el 6 y el 8% de los totales de un negocio de restauración. El presidente de Hostelería Madrid, José Antonio Aparicio, reclama medidas para ayudarles. Creemos que existe la posibilidad de establecer bonos eléctricos basados básicamente en fondos europeos que no han sido repartidos. Sabemos que hay cantidad de este dinero que no se ha repartido y se puede estudiar, ver cómo llega a las empresas para ayudarles. Queremos ayudas reales para poder cambiar nuestras maquinarias que son poco eficientes por modelos más eficaces. Bueno, somos un sector electrointensivo. Un apagón que también se replica en otras provincias como León, Ávila o Granada. Una noticia más todavía en el ámbito internacional. Más de 240 millones de estadounidenses están llamados a votar este martes, hoy, en las elecciones legislativas que deben renovar la Cámara de Representantes y una parte del Senado, que son vistos como un verdadero plebiscito sobre la gestión del actual presidente Joe Biden. Los sondeos otorgan la mayoría en estos momentos a los republicanos. Es más, dicen que los republicanos después de estas elecciones van a tener la mayoría en ambas cámaras. Un hecho que, de producirse, dificultaría, y además una barbaridad, la segunda mitad del mandato del propio Biden. Además, la campaña está sirviendo para que Donald Trump relance su figura. Aunque no de manera clara, el exmandatario ha ido deslizando mensajes que apuntan a que tiene previsto presentarse a la reelección en las presidenciales de 2024. Es más, anoche, en el último acto de campaña, anunció que la semana que viene va a realizar un asunto muy importante. Nayara Fernández. Es un examen por el que pasan todos los presidentes de Estados Unidos y del que estos no suelen salir muy bien parados. Ya se están celebrando en el país las elecciones de medio mandato legislativas en las que se renueva el Congreso y de cuyo resultado depende en gran medida la estabilidad del gobierno de Joe Biden. Un líder muy tocado, con una popularidad cada vez más baja y que en el cierre de campaña anoche apostaba por el discurso del miedo, por alertar sobre lo que puede ocurrir si los republicanos se hacen con la mayoría en estos comicios. Hoy nos enfrentamos a un punto de inflexión, uno de esos momentos que se dan cada 3 o 4 generaciones. Sentimos en nuestros huesos que nuestra democracia está en peligro y sabemos que este es el momento para defenderla, preservarla, protegerla. Lo que ocurra en los próximos 3 años marcará nuestras vidas, va a dar forma a lo que serán las próximas 2 décadas. Desde el Partido Demócrata han tratado de centrar el debate de esta campaña en aspectos que podrían beneficiarles, como la defensa del aborto tras la derogación hace unos meses por parte del Supremo de la sentencia Roe v. Wade. Sin embargo, resulta complicado borrar del imaginario colectivo los malos datos económicos y la inflación en el país, un contexto que los republicanos han explotado y que el expresidente Donald Trump piensa aprovechar. Anoche mismo desde Ohio se confirmaba que el próximo 15 de noviembre tiene previsto realizar un anuncio importante. Pocos dudan ya
de que este confirmará su intención de presentarse a la reelección en las presidenciales de 2024. Este es el año en el que vamos a recuperar la casa, vamos a recuperar América y lo que es más importante, en 2024 vamos a recuperar nuestra gran Casa Blanca. Voy a hacer un gran anuncio el martes que viene, 15 de noviembre, en Mar-a-Lago, en Palm Beach. Los sondeos ofrecen un pronóstico muy positivo para los republicanos que podrían arrebatar el control que actualmente tienen los demócratas del Congreso estadounidense. De hecho, las encuestas dan casi por segura la mayoría de los republicanos en la Cámara de Representantes y apuntan a que cada vez se acercan más al control del Senado, donde les bastaría con un solo escaño adicional para tener la mayoría. El peor de los escenarios para Biden, que vería cómo muchas de sus leyes se encontrarían de frente con la oposición republicana. Además, no hay que perder de vista algo muy importante, y es que en estos comicios también se votan otros cargos como el de los gobernadores de 36 estados. Y en este punto, de nuevo, pintan bastos para la formación de Biden. La lucha para los demócratas también es dura en la elección de los líderes de cada estado, los cuales tienen potestad ejecutiva en aspectos tan importantes y de tanta actualidad como puede ser la inmigración, la sanidad o la seguridad.